Bien, como empezamos en el programa anterior, estamos viendo la utilidad de la profecía como un compañero de viaje a lo largo de los siglos para el pueblo de Dios. Volviendo a los relatos de Génesis, donde veíamos la primera gran profecía de la Biblia, o dicho de otra manera, la profecía bíblica por excelencia. Después de hacer esa promesa en Génesis 3:15, nos encontramos con el primer desarrollo de esa profecía. La separación entre la descendencia de la serpiente y el descendiente de la mujer, que como decíamos es un texto que hay que tomar de forma literal, no es un texto que tengamos que interpretar la mujer de una manera y la serpiente de otra, simplemente es una forma de describir el comienzo del conflicto. Si buscáis en vuestra Biblia durante unos instantes, vamos a ver cómo se empieza a divisar, a cambiar ese o aplicar ese concepto profético. Y es curioso que la primera escena que viene después de esa gran promesa de Dios es preservar al ser humano para que no acceda al árbol de la vida. Si buscáis en Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24, nos dice: y dijo Dios el Señor, ciertamente el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Estas fueron una de las palabras que utilizó la serpiente en esa primera, como decíamos, en esa primera sesión de espiritismo de la historia. Lo que no les dijo es que no podían volver al bien, sino que su situación comenzaba a distorsionarse a partir de aquí. Pero el acto de generosidad de Dios, que dice: así pues, expulsó, es decir, sacó al ser humano del huerto del Edén para que trabajara la tierra de donde había tomado. Es decir, ahora ya no es la tierra del Edén, ahora es la tierra fuera del Edén. Y dice: y situó querubines al oriente del huerto del Edén, con la espada flameante que oscila para guardar el camino al árbol de la vida. Mis hermanos, la palabra camino tenemos que entenderla aquí en sentido teológico. No solamente es el trozo de espacio que había entre ellos y el árbol de la vida, sino que lo que Dios está tratando de blindar es acceder ese árbol para conocer lo que ahora mismo ya le está vedado al ser humano, hasta que en el Apocalipsis, uno de los grandes libros que vamos a por lo menos a esbozar en nuestras reuniones, volverá a aparecer el árbol de la vida y tendremos el acceso para siempre a ese árbol de la vida. Con lo cual, si nos damos cuenta, en la gran profecía de Génesis 3:15, comenzando por el blindaje del árbol de la vida para que no se perpetuara la situación de pecado en el ser humano, y recorriendo todos los libros de Daniel, el libro de Apocalipsis, y por qué no, añadir el conflicto de los siglos, nos encontramos con que cuando se termine todo este proceso, tendremos acceso al árbol de la vida. Y la primera circunstancia que va a aparecer en el texto bíblico también, que tiene que ver con esa diferencia ya entre unos y otros, lo encontramos en el capítulo 4. Y es muy curioso, mis hermanos, que la primera noción de separación tenga que ver con un acto en lo que sería toda la escena preliminar al santuario, al templo y al templo celestial. Porque la promesa, la separación, mis hermanos, la separación entre
la descendencia de la serpiente y el descendiente de la mujer estuvo simbolizada por toda la primera gran parte de la Biblia por una historia del santuario, una historia del templo. Y Jesús, cuando consolida esta profecía, viniendo a este mundo y resolviendo el problema del pecado y de la humanidad, inaugura el santuario celestial, que es el lugar definitivo donde se va a terminar el conflicto de forma definitiva. Por eso, es una de las cosas que vamos a ver en nuestras reflexiones, la doctrina de Daniel, la doctrina de Apocalipsis, tiene que ver, sobre todo, con la historia del santuario, del templo y del templo celestial. Porque es ahí, y si me permitís repetir, es ahí el lugar donde se resuelve la enemistad entre Satanás y su descendencia y Eva y su descendiente. Si miráis en Génesis capítulo 4, aquí comenzamos a ver cómo se va a implantar en la humanidad esa diferencia que hablábamos. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, ya estamos fuera del Edén, lo que pasara antes de este momento, la Biblia no nos lo describe, por lo tanto no podemos especular. Y conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz Caín y dijo, he adquirido un varón de parte de Dios. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín fue labrador de la tierra. Con el transcurso del tiempo, estamos en el versículo 3, sucedió que Caín llevó a Dios una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura, y Yahvé aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Aquí tenemos, como os decía, el primer momento de la aplicación de esa lucha entre la serpiente y Eva. Y es la forma de acercarnos a Dios. Pues bien, la forma de acercarnos a Dios va a ser el tema fundamental de todos los libros proféticos. Tanto los libros de profecía clásica, es decir, Jeremías, Isaías, Ezequiel, como los libros que hablan de apocalíptica, como puede ser Daniel y Apocalipsis. Será el desarrollo de las personas que se relacionan con Dios a través de sus propios esfuerzos, el caso de Caín con el fruto de la tierra, y los que se relacionan con Dios a través del plan de salvación, a través de ese primerizo, es decir, el primogénito del Cordero que fue presentado a Dios. Todo el proceso de instalación de esa profecía va a ser marcar la diferencia entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. La historia la conocéis y nos vais dando esa vislumbre que nos permite entender el porqué de toda la historia que se describe en los libros de Daniel y de Apocalipsis. Recordar el marco general a partir de la profecía del libro de Daniel. El esquema lo hemos presentado, el esquema lo tenemos. Una estatua
con diferentes metales. Y curiosamente, si os dais cuenta, al final no aparece un solo metal, sino que aparecen dos elementos, el hierro y la arcilla de alfarero cocida, literalmente la traducción del texto de Daniel. Arcilla cocida al horno. Estos dos elementos van a formar parte, por decirlo de alguna manera, del más del 90% de los libros de Daniel, de Apocalipsis y del conflicto de los siglos. Haremos bien en prestar una atención especial a esos libros. Os invito a que vayamos al libro de Daniel, en el capítulo 9. Perdón. Capítulo 9, donde el propio Daniel nos va a explicar por qué se encuentra en la situación que está, por qué el pueblo se encuentra en lo que está, y vamos a empezar a entender la necesidad de estos libros. Fijaos, dice, vamos a extraer algunos detalles importantes. Esto es una oración de Daniel, una oración que va a ser la más larga de todo el libro, donde aparecen 7 oraciones, y que nos va a dar el motivo por el cual están en la atención que están y por qué se empieza todo el proceso descrito en los libros de Daniel y de Apocalipsis. Dice, en el año, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los caldeos y fue hecho rey sobre Babilonia. A ese primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra dada a Jeremías, el número de años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Esto es lo que habían anunciado, sobre todo Jeremías, los profetas que vamos a llamar clásicos, que son los profetas que tenemos en la Biblia. Y luego vamos a tener los profetas que vamos a llamar del tiempo del fin, que son Daniel y Apocalipsis. Dice, el número de años que había de estar de desolación de Jerusalén serían 70 años. Entonces volví mi rostro hacia Dios. ¿Sabéis? Esta es una idea preciosa que me gustaría compartir con vosotros. Porque si traducimos la primera palabra de los 10 mandamientos, si traducimos la primera palabra de los 10 regalos de Dios, dice literalmente, no pondrás nada delante de mi cara. La expresión que dice, volví mi rostro hacia Dios o hacia mi Señor, es justamente el cumplimiento de no tendrás otro Dios delante de mí, o no tendrás otro Dios delante de mi cara. La relación del creyente con Dios tiene que ser relación directa, sin intermediarios. Anotad, por favor, esta idea que es muy, muy interesante. No es casualidad que en un texto bíblico diga, volví mi rostro hacia mi Señor. Es decir, no permitió que ninguna de las circunstancias que estaba viviendo se interpusieran entre su oración y Dios. Porque va a reconocer los motivos por los cuales están en cautiverio. Y por lo tanto, comienza el proceso profético, la lucha entre los descendientes de la serpiente y la preparación de la venida del Mesías. El gran mensaje de estos libros. Dice, y oré a Dios, mi Creador, e hice confesión diciendo,
Versículo 4. Oh mi Señor, Dios grande, digno de ser admirado, que guardas la alianza, la misericordia con las que te aman y guardan tus mandamientos. Y fijaos el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fijaos, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Aquí tenemos una idea clara. Una de las primeras ideas que da Daniel con respecto a la situación que está viviendo fue la desobediencia de sus padres al mensaje profético, a los otros profetas. Durante casi 400 años, el Señor estuvo enviando profeta tras profeta para advertir que el cambio del sistema de santuario, de adoración, para seguir los sistemas paganos, era justamente el desarrollo del conflicto del capítulo 3 de Génesis. El Señor estuvo enviando profetas. Dice, no hemos obedecido a tus embajadores. El término sí se puede traducir por siervo o embajador. Evet, a tu embajador, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Veis? Aquí tenemos el primer planteamiento de por qué necesitamos los libros de Daniel y de Apocalipsis. Importante para nuestra reflexión. Porque dice el versículo 7, porque mi Señor, tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Literalmente dice, te hemos vuelto la cara. Fijaos qué detalle más bonita. La confusión de rostro en la Biblia significa que Dios no es el horizonte de nuestra vida, sino es, como Caín, el producto de sus acciones, no es el producto de la ofrenda de gratitud de Abel. Dice el texto de manera extraordinaria, nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo judío, los moradores de Jerusalén, los de Israel, los de cerca, los de lejos, en toda la tierra donde la has echado a causa de la rebelión con que se rebelaron contra ti. ¿Qué está diciendo Daniel? Daniel está diciendo en esta preciosa oración que la situación que están viviendo ha sido el resultado de una apostasía a través de no aceptar el mensaje profético de Dios. A ti, oh Dios, nuestra la confusión de rostro, de nuestros padres, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque todos contra ti pecamos. Y aquí es donde empezamos a situar, hermanos, la necesidad de estos libros. Describirnos el conflicto. Ese conflicto anunciado desde el principio. De Dios, versículo 9, y seguimos en esa oración, de Dios es tener misericordia, el perdonar, aunque nosotros nos hemos rebelado contra Él. Es una ayuda especial. Y sigue diciendo, y no obedecimos la voz de Yahvé, mi Señor, para andar en sus instrucciones que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas.
Mis hermanos, aquí las leyes no las entendáis como en los 10 mandamientos, no, sino aquí tiene que ver con el mensaje profético. Leerlo, por favor, leerlo y entenderlo. Dice literalmente: no obedecimos la voz de Yahvé, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus embajadores, los profetas. Es decir, la estrecha relación que hay entre los profetas clásicos y los profetas de Daniel, Apocalipsis, y el conflicto de los siglos, tiene que ver precisamente con la inauguración de una nueva etapa. Una nueva etapa que va a ser la descrita en los libros que estamos mencionando. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose no obedecer tu voz, por eso nos han caído estas maldades juntamente con juramento de la ley a Moisés. Y él ha cumplido la palabra que habló con nosotros y contra nuestros padres príncipes que nos gobernaban, tratando sobre nosotros tan grande mal, porque nunca fue debajo de los cielos nada semejante a lo que se hizo contra Jerusalén. Me gustaría que pudiésemos entender todo este contexto, para que podamos ver el regalo especial. En la imagen tenéis el cuadro, la estructura, la columna vertebral de la historia. Se llega a Babilonia por la apostasía de 400 años en contra del mensaje profético y se va a desarrollar a través de grandes periodos hasta el periodo de la piedra, donde tanto Daniel como Apocalipsis nos van a explicar qué es lo que significa y cuáles son las repercusiones de ese quinto reino, de ese último reino. Ya que el hierro y la arcilla son reinos divididos. Y dice: y él ha cumplido la palabra que habló con nosotros y contra nuestros príncipes. Versículo 13. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido y sin embargo no hemos aplacado a Dios nuestro, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y reconociendo tu verdad. Mis hermanos, si queremos entender en esta dimensión espiritual, no a través de las fieras o de las bestias o de las fechas, si queremos entender el mensaje espiritual de estos libros, tenemos que hacer caso a la oración de Daniel. No nos hemos arrepentido de nuestras iniquidades y reconociendo tu verdad. El versículo 15 nos vuelve a situar a la gran hazaña de Dios que es contraria a lo que pasa con Babilonia. Y recuerda: ahora, mi Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre hasta el día de hoy. Hemos pecado y hemos actuado impíamente. Daniel tenía en su cabeza todo lo que habían dicho los profetas anteriormente. Cómo se había ido profanando sistemáticamente el templo de Jerusalén. Cómo habían estado adorando a imágenes falsas. Cómo habían estado adorando en lugares altos, fuera del santuario, fuera del templo. Ese es el motivo por el cual se escriben estos libros. Y voy acabando en esta parte. Versículo 17. Ahora pues, fijaos el ruego de Daniel, que es finalmente, mis hermanos, como repito, es el gran mensaje de estos libros. Te ruego, oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. ¿Y qué pide? Dice: y que haz que tu rostro, veis que es la tercera vez que aparece el término, haz que tu rostro
resplandezca sobre tu santuario asolado. Mis hermanos, lo mismo que la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel marcó la diferencia entre un verdadero creyente y un no creyente. La historia que nos va a narrar estos libros tiene que ver precisamente con el verdadero santuario y el falso santuario. O dicho de otra manera, la verdadera forma de perdonar pecados de la manera falsa de perdonar pecados. Y termina diciendo, por amor de ti mismo, mi Señor. Es Daniel quien nos introduce en todo el contexto del problema que vamos a ver en todos estos libros. Por una parte, la falsa adoración, prefigurada por Caín, la verdadera adoración, prefigurada por Abel, y anunciada en la primera gran profecía de la Biblia. La enemistad. Porque finalmente, ¿qué es el paganismo? El paganismo es el esfuerzo del artesano, es el esfuerzo del ser humano para crear dioses a su propia imagen. Pues vamos a reconsiderar un poquito, mis hermanos. Hay tres grandes principios que actualizan la profecía. En primer lugar, ¿qué mensaje tienen los libros de Daniel para la época que se escribieron? En segundo lugar, ¿qué mensaje tienen estos libros para lo largo de la historia? Y en tercer lugar, ¿qué mensaje tienen estos libros para el tiempo del fin? Eso será el desarrollo de todo ese conflicto que vamos a ir viendo y visualizando a lo largo de estos libros. El énfasis de la profecía, tanto de Daniel como Apocalipsis, aunque ahora mismo me centro en Daniel. Recordar que Daniel y Apocalipsis son el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. En Daniel 2:7 da una visión política de ese conflicto. En el 8, en el 9 y el 11, una visión religiosa de esa profecía. Pero sobre todo, estos capítulos están basados en los pies de hierro y arcilla cocida, que es, como decíamos en la reflexión anterior, ¿en qué parte de la profecía estamos situados nosotros? Estamos situados en los pies de hierro y de arcilla. El mensaje que tenía para Daniel ya es historia. La visión religiosa de esa profecía llega hasta nosotros. Y para nosotros, el hierro y la arcilla es el periodo en el que vivimos. El periodo en el cual vamos a ver nuestra experiencia espiritual y política. Y finalmente, sin especular, esperamos la llegada del quinto y definitivo reino, que tiene características, las veremos en su momento, pero tiene una sobre las otras, que es que Él permanecerá para siempre. Esa oración que hizo Daniel sirve para que el libro se abra delante nuestra a modo de espiritualidad. Pero un detalle importante que me gustaría comentar con vosotros. Como pueblo, necesitamos ser estudiantes fervientes de las profecías. No hemos de descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan en el Apocalipsis.
Esta cita fue escrita en el año 1883. La Iglesia había sido formada en 1860, escasamente 20 años después. Esta exhortación, más cerca de nosotros ya, no debemos de descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. Esa va a ser, según la última profeta escatológica que hay hasta el momento, es la función del estudio de estos libros. Y terminar con una cita preciosa que me gustaría compartir con vosotros. Es una cita de Rowley que dice lo siguiente: la profecía bíblica presenta la profecía de Dios esencialmente. Y en primer lugar, y aquí me gustaría brevemente unos instantes, en la frase fundamental que he subrayado. ¿Cuál es la función esencial de la profecía? Presentar el mensaje de Dios a los hombres de su tiempo y no revelar el futuro. Mis hermanos, si vivimos en el tiempo de los pies de hierro y de barro, ese es el momento de proclamar a los hombres de nuestra época el mensaje de estos libros. Pero no tienen que servir para revelar el futuro. No, me parece muy, muy importante. Decíamos que lo que falta por cumplir no podemos especular. Es por eso que los autores apocalípticos pueden desafiarnos, ya que hablaron primero a sus contemporáneos. Daniel y sus compañeros, y Juan y las iglesias. De hecho, tenían un objetivo práctico en mente: predicar a los hombres una gran esperanza y llamarlos a la fidelidad genuina, así como una mayor vigilancia. Por favor, no olvidéis esta cita. ¿Cuál es el mensaje fundamental? El cumplimiento de Génesis 3:15. La adoración. ¿Cómo vuelvo mi rostro a Dios o cómo vuelvo el rostro de Dios? A través del plan de salvación. Primeramente en el altar, después el santuario del desierto, el templo de Jerusalén y el templo celestial. Ese será el mensaje fundamental de estos libros, para anunciar en nuestra época la parte o proclamar el mensaje de Dios a los hombres de su tiempo. Pero no especular con el futuro. Creo que es importante que analicemos esta cita. De hecho, tenía un objetivo práctico en mente: predicar a los hombres una gran esperanza, llamarlos a la fidelidad genuina, así como a una mayor vigilancia. Aquí tenéis los 3 grandes objetivos de estos libros que engloba o desarrolla proclamar el mensaje de Dios a los hombres. Primero, un objetivo práctico en la mente. Segundo, predicar a los hombres una gran esperanza. Y segundo, llamarlos a la fidelidad genuina, así como a una mayor vigilancia. Qué mensaje tan importante el que tenemos delante nuestra, porque tú y yo, nosotros, formamos parte de este proyecto divino. El Señor ha puesto en nuestras manos, en nuestra época, en la época en que vivimos, parte de ese conflicto. Y nuestra misión será proclamar a los hombres y mujeres de nuestra época el mensaje de Dios. Y para eso tenemos que conocerlo. Y para eso tenemos que vivirlo y sentirlo.
Que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide. Y seguiremos en un próximo programa.